Hola, que Dios te bendiga. Te saluda tu amigo el pastor Saúl Salce, pastor de una iglesia para todos en Ciudad Mante, Tamaulipas. Qué bendición que estés en esta academia de hombre a hombre. En verdad que es una bendición todas las lecciones. Y bueno, durante esas 4 lecciones voy a tener el honor, la bendición de compartir lo que son las disciplinas espirituales. Y en esta primera lección vamos a ver la disciplina de congregarse. La Biblia dice en Hebreos capítulo 10, versículo 25, en la traducción Dios habla hoy, dice así: no dejemos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos, sino animémonos unos a otros, fíjate, tanto más cuanto vemos que el día del Señor se acerca. Después de COVID, muchas cosas cambiaron en el mundo. Las compras muchas son en línea. Los servicios durante el COVID fueron en línea y todos nos conectábamos. De hecho, hay un récord en el 2020 que el servicio más visto en México fue el día de Pentecostés, con más de 2 millones de personas viendo el día de Pentecostés a la misma hora. Eso es increíble y eso fue muy bueno y nos ayudó. Pero a pesar de que, aunque el COVID ha cambiado muchas cosas, lo que no debe sustituir es tu asistencia a la casa del Señor. Hemos leído Hebreos y nos motiva mucho a que no dejemos de asistir a nuestras reuniones. Te digo algo, hoy más que nunca debemos de ser constantes en nuestra iglesia local. La Biblia dice en el Salmo 92, versículo 12 y versículo 13, dice que los buenos florecen como las palmas y crecen como los cedros del Líbano. Y qué interesante, ¿sabes por qué crecen así? Porque dice la Biblia, están plantados en la casa del Señor. Florecen en los atrios de nuestro Dios. Hay muchos beneficios que recibimos nosotros cuando nos congregamos. Pero también todos los personajes de la Biblia, hoy quiero hablar por lo menos de 3 en esta lección, que ellos también se congregaron, que ellos también fueron ejemplo acerca de asistir a la casa del Señor. Y el primero que quiero enseñarte en esta lección es de que nuestro Señor Jesús también se congregaba. La Biblia dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículo 16, dice que Jesús volvió a Galilea lleno del Espíritu Santo. ¡Wow! Y se hablaba de él por toda la tierra de alrededor. Y no solamente eso, sino que enseñaba en la sinagoga de cada lugar donde nuestro Señor Jesús iba, enseñaba. ¿Por qué? Porque estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Pero lo más interesante que dice la Biblia, que todos le alababan a él. Todos decían que era el gran maestro, que era la persona que se necesitaba en estos tiempos. Hay que recordar que el pueblo judío veía a Jesús como un rey. Pero ¿sabes algo? A pesar de que él está lleno del Espíritu Santo, a pesar que mucha gente lo alababa, lo elogiaba por todo lo que se veía, donde Jesús estaba había milagros, había señales, había maravillas. Pero el versículo 16 dice algo bien clave, que Jesús se regresó a Nazaret, el pueblo donde se había criado. Y dice la Biblia que el sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. A pesar de que era el Hijo de Dios, a pesar de que Lucas menciona que estaba lleno del Espíritu Santo, él se congregaba en la sinagoga de Nazaret como era su costumbre. Era un fiel congregante, cumplía absolutamente todo. Por eso también participaba en la sinagoga de Nazaret, porque para poder, en los tiempos antiguos, para poder participar en una sinagoga tenías que cumplir con absolutamente todo lo de la ley. Por eso el Señor participaba. Entonces, nada debe sustituir nuestra asistencia a la casa del Señor. A veces dejamos de asistir a la casa del Señor porque estamos sirviendo en algún área de la iglesia, en los hospitales, en las calles, llevando el evangelio, y a veces no asistimos. Pero yo quiero que en esta lección aprendamos que es necesario congregarse como lo hizo nuestro Señor Jesús. También Lucas menciona en el capítulo 2, versículo
46 al 47, dice que al cabo de 3 días lo encontraron en el templo. Los padres lo andaban buscando y lo encontraron en el templo. ¿Qué hacía Jesús en el templo? Dice que Jesús, según Lucas, lo que dice, estaba sentado entre los maestros de la ley. Estaba escuchando. Qué importante es escuchar. Cuando vayamos a la casa del Señor, siempre estemos atentos. Porque a veces pensamos, a veces pasa mucho con gente que sirve, que piensa que ya lo sabe todo. Pero quiero decirte que el que está frente es la voz de Dios. Entonces dice la Biblia que él estaba escuchando todo lo que los maestros de la ley decían. También dice la Biblia que les hacía preguntas. Y cuando Jesús soltaba esas preguntas, todos los que lo oían, dice el versículo 47, se admiraban de su inteligencia. Qué interesante que Jesús fue un claro ejemplo que debemos de congregarnos. ¿Qué nos ayuda a congregarnos? Nos ayuda a tener el conocimiento de la gloria de Dios. Ese es Jesús. Pero no solo Jesús, sino que Jesús también le enseñó a sus discípulos a congregarse. La Biblia dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos del 13 al 15. Todos sabemos que Jesús se le apareció a sus discípulos y los discípulos le hacían preguntas a Jesús, iba a restaurar el reino de Israel en ese tiempo. Y Jesús les dice, no os toca saber eso. Pero Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero lo que sí sé es que van a recibir poder. Jesús fue ascendido al cielo. Pero una costumbre que quedó en los discípulos fue reunirse, congregarse. Según lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 13 al 15 dice que era Pedro, era Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, Simón y Judas, el hijo de Santiago. Y dice la Biblia, todos ellos se reunían siempre. Quiere decir que hay una constancia. Quiere decir que ellos lo hacían constantemente porque querían aprender más. Aparte, ellos querían conquistar la promesa del Espíritu Santo. Ellos están reunidos y lo que dice la Biblia es de que vino el Espíritu Santo sobre ellos. Qué interesante que a pesar de que los discípulos del Señor habían visto muchas cosas cuando caminaron con Jesús, vieron muertos resucitar, vieron ciegos ver, vieron cojos andar. Pero eso no solo los vislumbraba, sino que ellos se congregaban fielmente, ellos seguían reunidos. ¿Qué hacían en esas reuniones? Bueno, según lo que dice Lucas, que ellos oraban. ¿Y sabes qué? Eran llenos del Espíritu Santo. Algo que podemos destacar es que ellos entendieron la necesidad de congregarse. Esa es una disciplina que debemos de ponerla en práctica. Es algo que debemos de hacerlo. Yo enseño en mi iglesia y les digo, el domingo es día del Señor y nada lo debe de sustituir. A veces entendemos las actividades diarias que puedes tener, pero el domingo es día del Señor y nada debe de sustituirlo. ¿Qué decir de Pablo y Bernabé? Estos grandes misioneros que también mostraron que eran fieles congregantes. Según el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 1, ellos se congregaban en la iglesia, según dice el escritor, en la iglesia que estaba en Antioquía. Y no era cualquier iglesia. ¿Por qué? Porque esa iglesia había profetas, había maestros. Y nombra que era Bernabé, era Simón, al que llamaban Negro, Lucio de Cirene, un hombre destacado, Menahem, que se había creado con Herodes y que gobernó en Galilea. Era un hombre también muy destacado, y Saulo. Ellos estaban ahí. Cuando ellos se congregaron, fue allí donde Pablo y Bernabé entendieron su llamado y entendieron su propósito. Tú no vas a entender su propósito si tú no te congregas fielmente. Ellos lo entendieron así porque fue un beneficio de congregarse. Sabes, cuando nos congregamos, Dios nos da dirección y Dios nos lleva a su propósito. El versículo 2 y el versículo 3
Dice que un día, mientras estaban celebrando el culto al Señor y ayunando, fíjate todo lo que hacían. Adoraban, iban en ayuno, iban con disposición, y el Espíritu Santo habló y dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo al cual los he llamado. Entonces dice la Biblia que después de orar todos estos hombres y ayunar, les impusieron las manos y los despidieron. Qué interesante, que si ellos no hubieran congregado, no hubieran entendido su propósito. En la actualidad hay gente que va sin rumbo y sin esperanza, no porque Dios se olvidó de ellos, sino porque no se congregan. Cuando tú vas a la iglesia, recibes una palabra. Cuando tú vas a la iglesia, recibes la dirección del Espíritu Santo. Todos ellos lo hicieron. Nosotros también lo necesitamos. Ahora, pastor, para asistir, ¿qué tengo que hacer? Te quiero dar algunos consejos y espero sean de bendición para tu vida. Lo primero que te quiero enseñar: ve con alegría. El Salmo 122, versículo 1 dice: qué alegría cuando me dicen, vamos al templo del Señor. ¡Wow! Qué interesante que tú llegas con la disposición. Yo siempre le digo a la iglesia, es muy diferente cuando tú te congregas, pero te levantas temprano, vas en ayuno, te sientas adelante, y ahorita lo vamos a ver, estás adorando y vas con alegría, Dios te va a hablar. Muy diferente al que llega tarde. Muy diferente a aquellas personas que no se preparan y llegan malhumorados al servicio, que pasa muchas veces, y llegan sin ganas, y es donde ellos dicen, es que hoy el culto no estuvo bueno. Papá decía, el culto siempre está bueno, y decía papá, los que no estamos buenos somos nosotros a veces, ¿verdad? Por eso te motivo mucho que vayas con alegría. El segundo consejo para asistir a la casa del Señor que te quiero dar: promueve la unidad dentro de la iglesia. El Salmo 133 dice: vean qué bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos. Donde hay unidad hay bendición. El derramamiento del Espíritu Santo se hizo en la unidad. El libro de los Hechos dice que estaban todos unánimes, pero estaban juntos. Y dice que descendió el Espíritu Santo. Una iglesia unida verá la gloria de Dios. Yo creo mucho en el poder de la unidad. Es más, la Biblia dice que si nos ponemos de acuerdo, Dios está en medio de nosotros. Así que promueve la unidad. Sé de esos hermanos que llega y si hay alguno nuevo lo abraza y promueve mucho la unidad. Número 3. Ocupa los lugares de adelante. Dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 1, dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír. Yo estoy contento porque aunque nos costó como iglesia, tengo que aceptarlo, pero yo me pongo muy contento que hemos logrado 3 cosas. Lo primero es que la gente llegue en ayuno y oración los domingos. Eso es el número 1. Número 2, que la gente se sienta adelante y se pelee por los lugares de adelante. ¿Cómo nos costó eso? Porque muchos hermanos cuando llegan a su iglesia, ¿qué hacen? En la silla de atrás, allá atrás. No, la Biblia nos motiva a que ocupemos los lugares de adelante. Y te quiero decir algo, cuando tú lo haces, Dios va a ver tu corazón. Y te tengo buenas noticias, Él te va a ministrar. Quiero decirte algo, desea, después de esta lección, con todos los hombres que están ahí contigo, pónganse de acuerdo, deseen y propónganse asistir primero con regularidad a la iglesia. En ayuno y en oración. Llega con tu familia adelante. En la adoración, en la alabanza, alábale con toda tu fuerza. En la administración, pasa al altar, recibe la palabra, anota todo y verás que todo va a cambiar. Y verás que ahora vas a descubrir el propósito que Dios tiene para ti. Y quiero terminar con esto. ¿Asiste regularmente a la iglesia? Te quiero hacer esa pregunta. ¿Asiste regularmente a la iglesia? Sé que ahí están en grupo. Tú responde, ¿sí o no? ¿Estás involucrado en las actividades de la iglesia? ¿Cuál va a ser tu compromiso después de esta lección? ¿Te vas a involucrar
No solamente los domingos vas a ir al discipulado, te vas a integrar a algún área de servicio de la iglesia. Tú tienes que cambiar, tú tienes que avanzar, pero sobre todo tienes que crecer para que veas la gloria de Dios. Quiero hacer algo este día mientras tú estás ahí con tus compañeros, los hombres de la iglesia. ¿Por qué no cierras tus ojos y permíteme guiar esta oración para que el Señor bendiga tu vida? Puedes hacerlo, ciérralo. Pon tu mano en el hombro del que está al lado tuyo y permíteme hacer esta oración. Señor, gracias. Gracias por esta primera lección de disciplinas espirituales. Creo firmemente, Señor, que tú quieres usarnos. Quieres darnos a entender el propósito que tú tienes para nosotros. Te pedimos perdón porque no hemos puesto como prioridad el asistir a la casa del Señor. Sí, es verdad que vemos el servicio en línea y eso está bien, pero no hay nada como estar en la casa tuya para juntos con mis hermanos alabarte y glorificarte. Ya después de haber pedido perdón, diles, haz un compromiso con Dios, haz un pacto. Te voy a dar estos segundos que me quedan para que tú le digas al Señor, Señor, es verdad, quiero hacer este pacto contigo. Todos los domingos que restan del año, voy a estar aquí en tu casa. Voy a ser una persona que llegue puntual, voy a ser una persona que venga en ayuno, en oración. Voy a ser una persona que te adore, que te alabe. Voy a tener una actitud de agradecimiento. La Biblia dice que entremos por sus puertas con acción de gracias. Voy a cambiar y te garantizo y te aseguro que tu vida va a tener un propósito, tu vida va a tener un destino y sobre todo que vas a ver la gloria de Dios. Permíteme terminar esta oración así. Señor, yo bendigo a cada hombre que está viendo esta lección. Que sean hombres comprometidos contigo, comprometidos con la verdad, comprometidos con su iglesia local, que sean un brazo fuerte en la iglesia, que sean alguien, Señor, que el pastor puede confiar en ellos y que sea una iglesia fuerte. También oro para que el número de varones, de hombres en la iglesia crezca. El mover de Dios va a ser por la cabeza, o sea, va a ser por los hombres. Así que hoy te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Espero esta primera lección te haya bendecido y no te pierdas las demás, porque cuando las pongamos en práctica, vamos a ver la gloria de Dios. Que Dios te bendiga.